Dormirás sobre el felpudo de la entrada hasta que beses la mano de mi madre, bramó mi marido ante toda la familia. Un murmullo de risas recorrió la sala. Sentí cómo me ardían las mejillas, pero solo respondí, muy bien. A la mañana siguiente, él sonreía con autosuficiencia, convencido de que por fin había aprendido mi lugar. Pero entonces advirtió que mi cuarto estaba vacío, y justo en ese momento irrumpió en la casa el abogado de la familia. Con voz temblorosa preguntó, «Señor, ¿qué ha hecho? Hola, contadme en los comentarios de dónde sois. No olvidéis suscribiros y dejar un like. Disfrutad de la historia». Pero para entender cómo se cerró esta trampa, debemos retroceder apenas 12 horas, al instante en que la carroza dorada de su vida perfecta empezó a convertirse en calabaza. En el comedor de la finca de los Pinos de Plata, flotaba un denso aroma a pato asado con manzanas mezclado con un perfume caro. Se celebraba el 10º aniversario de bodas de Marina y Alexander. 10 años, una eternidad si se mide en días de resistencia. Y sin embargo, un suspiro, cuando se ve a través de los ojos de Olga Nikolaevna, la madre de Alexander. Olga Nikolaevna presidía la mesa como una reina destronada obligada a compartir banquete con plebeyos. Su pesado vestido de terciopelo burdeos oscuro la hacía parecer un telón de teatro envejecido. Removía el té con una cucharilla de plata. El tintineo del metal contra la porcelana delicada era el único sonido en la sala. Había 15 invitados, incluida la omnipresente vecina Lidia Zhukova. Todos contenían la respiración. Todos lo sabían. Si Olga Nikolaevna agitaba el té más de 5 segundos en silencio, la tormenta era inminente. Marina Ilina ocupaba el extremo opuesto de la larga mesa. Con su discreto vestido gris perla de cuello alto parecía casi invisible frente al despliegue ostentoso de la casa. «No ha comido». «Espera, frío», dictaminó por fin la suegra. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo. Alexander, enrojecido por el vino y por los interminables brindis en su honor, se volvió enseguida hacia su madre. «¿Qué pasa, mamá?» «El té, Sasha, está frío. Como el corazón de tu esposa». Un leve oleaje de risas recorrió la mesa. Lidia Zhukova ocultó su sonrisa triunfante tras la servilleta. Marina alzó lentamente la mirada. Estaba acostumbrada. Durante 10 años la habían tratado como un mueble útil que, de vez en cuando, estorbaba. «Perdóneme, Olga Nikolaevna», respondió Marina en voz baja, serena, sin un temblor. «Pediré a Glasa que traiga agua hirviendo enseguida». Empezó a levantarse, apoyándose en la mesa. Y de alguna manera ese gesto simple, rutinario, encendió en Alexander una explosión de ira. Quizá pensó que se alzaba demasiado despacio. Quizá le irritó que osara hablar mientras su madre estaba disgustada. O quizá solo quiso demostrar ante los invitados quién mandaba allí. Golpeó la mesa con el puño. Las copas de cristal tintinearon. «Siéntate», rugió. Marina se quedó inmóvil. Ni volvió a su asiento ni terminó de incorporarse. Miró a su esposo con la expresión que él más odiaba, la mirada de un auditor que no ve a un hombre sino una columna de pérdidas. «No llamarás a los criados», escupió Alexander, borracho de esa oleada intoxicante de autoridad. «Prepararás el té tú misma. Pero no ahora. Antes pedirás perdón. De verdad». «Ya me disculpé, Sasha», respondió Marina, tan imperturbable como siempre. Aquello colmó su paciencia. Alexander se puso en pie de un salto, volcando la silla. Su rostro se cubrió de manchas rojizas. «¿Te atreves a contradecirme? ¿En mi casa? ¿Delante de mis invitados?», señaló la gran puerta principal donde yacía el felpudo áspero y raído. «Dormirás ahí hasta que beses la mano de mi madre». Su grito resonó bajo los altos techos. Siguió un silencio mortal. Los invitados se miraron incómodos. Ni siquiera Lidia sonreía ya. Aquello era excesivo incluso para ella. Todos esperaban lágrimas. Un colapso. Una huida dramática. Olga Nikolaevna entrecerró los ojos, saboreando su inminente victoria. Pero Marina no lloró. Su rostro permaneció sereno como si acabara de resolver una ecuación complicada y hubiera encontrado la solución. «Muy bien», dijo. Retiró la silla sin un solo ruido innecesario. Con la espalda recta cruzó el comedor. Sus tacones golpeaban el suelo como el mazo de un juez.
Se arrodilló junto a la puerta y se sentó sobre el felpudo, doblando las piernas bajo el cuerpo. Alexander parpadeó. No esperaba aquello. Quería quebrar su resistencia. Pero no había resistencia, solo una obediencia desconcertantemente tranquila. Pues eso, rió con inseguridad, mirando a su alrededor. Aprende tu lugar. Nadie respondió. Los invitados clavaron la vista en sus platos. El apetito los había abandonado a todos excepto a Olga Nikolaevna, que mordía su pato con deleite. Marina permaneció inmóvil junto a la puerta, mirando al frente, más allá de los invitados, más allá de las paredes, hacia un lugar donde ninguno de ellos existía. Las 2 horas siguientes fueron una tortura. Los invitados intentaban conversar, pero constantemente miraban hacia la mujer del vestido gris perla sentada en el felpudo mugriento. Marina no se movió, no pidió agua. No intentó levantarse. Su silencio pesaba más que cualquier grito. La primera en ceder fue Lidiya Zhukova. «Me duele la cabeza», murmuró, escabulléndose mientras evitaba la mirada de Marina al ponerse el abrigo. Los demás la siguieron. Cada uno, al pasar junto a Marina, apartó la vista como si temiera contagiarse de su humillación. Cuando el último invitado se marchó, solo 3 personas quedaron en el salón. Alexander se acercó tambaleándose a su esposa. Lo corroía una leve inquietud que intentaba acallar con la rabia que le quedaba. «Espero que estés cómoda», se burló, pasando sobre sus piernas para echar el cerrojo. «Piensa en tu comportamiento. Hablaremos por la mañana». Olga Nikolaevna pasó sin mirarla. «Apaga la luz, Sasha. La electricidad no es gratis», dijo antes de desaparecer en su habitación. La oscuridad inundó la casa. Marina se quedó sola en la entrada fría. Pero si Alexander hubiera mirado atrás en ese instante, habría visto que sus ojos no estaban llenos de lágrimas. Estaban secos y afilados como el acero. Sacó de un bolsillo oculto del vestido un pequeño teléfono, escribió un mensaje breve y lo envió. Luego cerró los ojos, no para dormir, sino para esperar el amanecer. La mañana llegó de golpe. La luz inundó el dormitorio principal. Alexander se desperezó en su enorme cama. Le martilleaba la cabeza por el vino, pero el ánimo era triunfal. Se sentía un vencedor. La víspera, al fin, había demostrado quién era el hombre de la casa. Había puesto a esa mujer arrogante en su lugar. Se puso una bata y salió al pasillo, convencido de que encontraría a Marina aún junto a la puerta, llorosa, rota, dispuesta a arrastrarse hasta su madre para pedir disculpas. «¿Y bien?», llamó con voz alta mientras bajaba las escaleras. «¿Ya aprendiste tu lugar?». Ninguna respuesta. Alexander llegó al vestíbulo. El felpudo estaba vacío. Ni una sola arruga delataba que alguien hubiera pasado la noche allí. «Marina», repitió frunciendo el ceño. «Deja de esconderte. Prepara el desayuno». Silencio. La casa se sentía inquietantemente hueca, como si hubieran vaciado el aire. La irritación lo espoleó. Se habría atrevido a dormir en el cuarto de invitados. Subió de nuevo, furioso, y abrió de un tirón la puerta del cuarto de Marina, el pequeño dormitorio donde ella había vivido los últimos 3 años, desde que Olga Nikolaevna afirmara que los ronquidos de la nuera no la dejaban dormir a través de la pared. La cama estaba perfectamente hecha. La colcha tensa y sin una arruga. Alexander abrió el armario. Vacío. Ni un solo vestido, ni una blusa. Los estantes impecables. Tiró de los cajones del tocador. Ningún cosmético, ningún cepillo. Ni siquiera los baratos pendientes que le había regalado en las fiestas para no gastar en oro. Todo había desaparecido. En ese momento, una somnolienta Olga Nikolaevna apareció en el pasillo. «¿Por qué gritas tan temprano?», gruñó. «¿Dónde está mi café?». «Esa holgazana seguro que sigue durmiendo». «Se ha ido», dijo Alexander, atónito, mirando los percheros vacíos. «Se ha llevado sus cosas, se ha escapado». Olga resopló. «No irá lejos. Llorará. Vagará un poco y luego volverá. ¿Quién la necesita? Una ratita gris. Para la hora del almuerzo estará arrastrándose por un perdón». Pero Alexander no tuvo tiempo de responder. Un estruendo retumbó en la planta baja. Alguien golpeó la puerta principal fuerte, no tocando sino aporreando con autoridad, como si fuese dueño del lugar. ¿Quién demonios? Alexander se ajustó el cinturón de la bata y bajó apresurado.
La puerta se abrió de golpe antes de que siquiera llegara. En el umbral estaba Georgi Komarov. Alexander despreciaba al hombre. Komarov era el abogado del difunto padre de Marina. Un hombre enjuto, de mirada penetrante, 55 años, cuya mirada perforaba como un taladro. Detrás de él, dos corpulentos hombres con uniformes negros de seguridad privada. ¿Qué cree que está haciendo?, chilló Alexander retrocediendo. ¿Entrar a una propiedad privada? Llamaré a la policía. Komarov ignoró su histeria. Entró en el hall sin quitarse los zapatos y asintió con un gesto seco a los guardias, que se situaron a ambos lados del umbral, brazos cruzados. «Buenos días, Alexander Borisovich», dijo el abogado con voz plana, casi aburrida, como si leyera las instrucciones de un microondas. «No hace falta llamar a la policía. Ya han sido informados de la situación». En la escalera apareció Olga Nikolaevna, llevándose la mano al pecho. «¿Qué ocurre aquí?» «Sasha, échalos inmediatamente. Esta es nuestra casa». Komarov giró lentamente hacia ella y esbozó una ligera sonrisa educada. Sostenía una delgada carpeta de cuero. «¿Su casa?», repitió. «Me temo que padece de un grave malentendido». «¿De qué habla?». Intentó sonar firme Alexander, pero un temblor traicionero delataba su miedo. «Soy el esposo de Marina. Esta es nuestra casa». «Lo era», corrigió Komarov con calma. «Hasta anoche, exactamente hasta las 20:30, si queremos ser precisos». Abrió la carpeta y sacó un documento sellado oficialmente. «Hace 10 años, cuando firmó el acuerdo prenupcial, usted, Alexander, ni siquiera se molestó en leer la sección 8, la cláusula de conducta indigna». Alexander frunció el ceño. Realmente nunca la había leído. El padre de Marina había sido un hombre amable, y Alexander había asumido que solo quería proteger a su hija. Firmó los papeles sin mirar. «La cláusula establece claramente», continuó Komarov, repasando las líneas, «que en caso de abuso físico o cualquier forma de trato público y degradante hacia el cónyuge, todos los derechos de residencia y uso de la propiedad se revocan de inmediato». «¿Qué trato degradante?», chilló Olga Nikolaevna. «Nosotras la estábamos criando. Usted la obligó a dormir en el felpudo». Intervino Komarov con voz cortante que sonó como un látigo. «Delante de testigos. Esto está documentado. Pero eso no es lo más importante», continuó saboreando el momento. «Lo que realmente importa, Alexander Borisovich, es que esta casa nunca le perteneció, y tampoco pertenece a Marina». Alexander se quedó paralizado. «¿Qué? Pero hemos vivido aquí 10 años. Esta finca». Komarov barrió la mano por el hall. «Junto con todas las cuentas, vehículos y activos, pertenece a un fideicomiso familiar establecido por el padre de Marina. Los términos del fideicomiso permiten que la hija y su esposo utilicen la propiedad solo mientras la dignidad y el bienestar del beneficiario permanezcan intactos». Cerró la carpeta de golpe. El sonido resonó como un disparo. «Anoche violó los términos del fideicomiso. Desde esta mañana, el fideicomiso ha revocado su derecho a residir aquí. Legalmente, usted y su madre son ahora personas no autorizadas en propiedad privada». Alexander palideció. Las paredes familiares se sentían de repente ajenas. «No, no pueden hacer esto. ¿A dónde se supone que debemos ir?». «Eso no es asunto mío, señor Stepanov», replicó Komarov, mirando su caro reloj suizo. «Tiene exactamente 24 horas para reunir sus pertenencias personales y desalojar la propiedad. Solo artículos personales. Muebles, electrodomésticos, obras de arte, todo eso pertenece al fideicomiso. Y si nos negamos», bufó Olga Nikolaevna, agarrando la barandilla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Entonces mañana a las 9:00, asintió Komarov hacia los guardias silenciosos. «Estos caballeros los retirarán. Y le aseguro que no serán tan gentiles como Marina. Los cerraduras se cambiarán por la mañana. Su tiempo empieza ahora». Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras el abogado, Alexander dejó escapar un gruñido de ira y la cerró con 2 clics fuertes. El chasquido metálico resonó en el hall, extrañamente fuerte, como un disparo en una iglesia vacía. 24 horas, escupió volviéndose hacia su madre temblorosa. «Locura absoluta. Es un farol. Un barato farol teatral para asustarnos. Marina solo intenta aumentar su valor.
Olga Nikolaevna se sentó en un banco sujetando un pañuelo de encaje. Sasha, mencionó a los guardias. Y el fideicomiso. ¿Y sí? No hay y sí, exclamó Alexander, paseándose nervioso por el suelo de baldosas en blanco y negro. Esta es mi casa. Estoy registrado aquí. Nadie me va a echar como a un perro callejero, y mucho menos esa ratita gris. Cree que ha enviado a su perro de ataque y ganó. Contrataré a un abogado tan despiadado que Komarov terminará durmiendo en un felpudo. Agarró su smartphone. Sus dedos dejaron huellas húmedas en la pantalla. Sabía exactamente a quién llamar. Arkady Volsky, un tiburón del derecho matrimonial que cobraba una fortuna pero destruía a sus rivales con deleite sádico. Solo necesitaba enviar el anticipo, 500,000 rublos para empezar. Cambio de bolsillo comparado con sus cuentas, abrió su aplicación bancaria. Apareció el saldo conocido de 6 dígitos. Alexander sonrió. El dinero estaba allí. Al parecer, Marina había olvidado esta cuenta. Ingresar destinatario, cantidad. Confirmar, el círculo de carga giró. 1 segundo, 3, apareció un mensaje de error en rojo. Transacción fallida. Permisos insuficientes. ¿Qué demonios?, murmuró Alexander. Intentó de nuevo, error. Probó otra cuenta, sus ahorros, el fondo de emergencia, acceso denegado. Un sudor frío le recorrió la frente. Internet está fallando, dijo en voz alta, sobre todo para convencerse a sí mismo. Mala conexión. Iré al banco a solucionarlo. No abras la puerta a nadie, mamá. Enciérrate y guarda silencio, ¿me oyes? Agarró las llaves del enorme SUV negro estacionado afuera. El motor rugió y el coche salió disparado, chirriando los neumáticos y casi derribando las ornamentadas puertas de la comunidad. Dentro del área VIP del banco, el aire olía a aire acondicionado y dinero. Alexander irrumpió como un huracán empujando a quienes estaban en la fila. «Quiero ver al gerente ahora», bramó, haciendo que la joven recepcionista retrocediera y se le cayera el bolígrafo. «Mis transferencias están bloqueadas. Esto es indignante. ¿Saben quién soy yo?». En menos de un minuto apareció el subgerente. Un joven educado con una sonrisa pegada que nunca alcanzaba los ojos. «Señor Stepanov, por favor, acompáñeme a mi oficina». No hay necesidad de gritar. En la oficina, Alexander se desplomó en la silla sin molestarse en quitarse el abrigo. Desbloqueen las cuentas. Inmediatamente, tengo una transacción importante y su estúpida aplicación sigue negándome el acceso. El subgerente tecleó con calma y luego giró el monitor hacia Alexander. No hay ningún error del sistema, señor. El acceso ha sido restringido por el titular principal de la cuenta. ¿Qué quiere decir con titular principal? El estómago de Alexander se hundió. Son cuentas conjuntas. Soy su esposo. Usted era representante autorizado con derechos de firma secundaria. Corrigió suavemente el empleado. Esta mañana, a las 9:05, la señora Marina Ilina revocó todos los poderes otorgados a su nombre y bloqueó las tarjetas suplementarias. Pero ese es mi dinero, rugió Alexander, poniéndose de pie. Yo contribuí. Perdón, interrumpió el empleado, revisando la pantalla. Según el historial de transacciones, en los últimos 5 años todos los depósitos provinieron de las cuentas de Audit Consal, propiedad de la señora Ilina. No hay registro de sus aportes personales. Legalmente, los fondos pertenecen a su esposa. Usted ya no tiene acceso a ellos. Alexander permaneció inmóvil, jadeando como un pez fuera del agua. El guardia de seguridad en la puerta ya tenía la mano sobre su porra. «Esto es un error», susurró. «Todos están confabulados». Salió disparado del banco bajo la desaprobación del personal. En el coche golpeó el volante con tal fuerza que quebró la cubierta del claxon, que sonó estridente, asustando a los transeúntes. No tenía dinero. Solo unos billetes arrugados en el bolsillo y una tarjeta de plástico que ahora era un simple fragmento inútil. Mientras tanto, a 20 kilómetros de la comunidad Silver Pines, en una suite de lujo del Hotel Nacional, Marina se sentaba en un profundo sillón junto a la ventana con vista al Kremlin. Una taza de té perfectamente infusionado reposaba sobre la mesa. Su tablet estaba abierta. En la pantalla se transmitían imágenes en vivo de las cámaras dentro de su casa. Vio el vestíbulo vacío. Vio a Olga Nikolaevna pasearse de ventana en ventana, mordiéndose los labios. Marina sorbió su té. Calma.
Por primera vez en 10 años, sintió una calma pura y cristalina. Sin miedo, sin dolor, solo cálculo frío y deliberado, tocó el icono de Smart Home. Su dedo flotó sobre el interruptor principal. Presionó. En la casa de Alexander y Olga, las luces se apagaron al instante. El zumbido del refrigerador cesó. Los aires acondicionados quedaron en silencio. Luego, Marina cambió a la pestaña de servicios. Cortó el suministro de agua. En la transmisión, vio a Olga correr hacia la cocina y abrir el grifo. Nada. El pánico torció su rostro. Tomó el teléfono. Alexander regresó 40 minutos después. Las puertas aún se abrían para su coche, por ahora. Entró en la casa esperando aire fresco. En su lugar encontró un calor sofocante y penumbra. Sasha. Corría hacia él Olga, casi tropezando en la oscuridad. Las luces están apagadas, no hay agua. Intenté darme un baño para calmarme, nada sale. Y la cafetera no funciona. Son ellos, nos están sofocando. Cálmate. Gruñó Alexander, aunque sus propias piernas temblaban. Es solo un fallo en la línea. Llamaré al servicio técnico. ¿Qué fallo?, gritó su madre. Los vecinos todavía tienen electricidad. Vi la lámpara de los Zukov encendida. Intenté llamar a Lidia para pedir ayuda. Quizá tienen un generador. ¿Y qué dijo?, preguntó Alexander, buscando a tientas una botella de coñac en la oscuridad. No responde, dijo Olga Nikolaevna con la voz quebrada en sollozos. La llamé 5 veces. Luego intenté con Vera Petrovna. Rechazó la llamada. Incluso llamé a Natalia del comité de propietarios. Nadie contesta. Sasha, ¿por qué todos guardan silencio? Somos amigos de estas familias. Somos la élite de este lugar. Alexander finalmente encontró la botella y bebió directamente del cuello. El líquido ardiente despejó un poco su mente. Quizá están fuera de alcance o ocupados. En ese instante, su teléfono sonó en el bolsillo. Una notificación, no del banco ni del abogado. Era un correo electrónico. Alexander sacó el teléfono, cuya pantalla iluminaba el pasillo en penumbra con un resplandor espectral. Asunto: situación de la propiedad y situación financiera de la familia Stepanov. Remitente: Marina y Lina. Destinatarios: Lidia Zukova, Vera Petrovna, Natalia, la Junta de la Comunidad Silver Pines, el Club de Amantes del Arte. La lista era interminable. Todos, cada conocido. Todos ante quienes Olga Nikolaevna había mostrado su estatus. Todos que Alexander consideraba sus iguales sociales. Con el dedo tembloroso abrió el mensaje. No había emociones, solo hechos crudos, documentos adjuntos y archivos escaneados. Estimados vecinos y amigos. A la luz de recientes preguntas y para prevenir rumores, informo que a partir de hoy, Alexander Stepanov y Olga Nikolaevna Stepanova pierden su derecho de residencia en la propiedad, debido a la violación de las condiciones del fideicomiso y la iniciación del procedimiento de desalojo. Además, para evitar malentendidos financieros, se adjunta certificado oficial de la Oficina de Impuestos que confirma que Alexander Stepanov no ha tenido ingresos ni empleo oficial desde 2019 y depende económicamente de su esposa. Cualquier préstamo emitido a su nombre no puede ser garantizado con sus bienes personales, ya que no posee ninguno. Alexander leyó el correo mientras las letras se le emborronaban ante los ojos. La notificación de desalojo y su declaración fiscal vacía estaban adjuntas. Cada línea era un clavo más en el ataúd de su reputación. ¿Qué es esto?, preguntó Olga Nikolaevna viendo el rostro pálido de su hijo. Mamá, jadeó él, dejando caer el teléfono sobre la alfombra. Nadie nos devolverá la llamada. Nunca. El teléfono sonó de nuevo en el suelo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla bloqueada, enviado al chat vecinal por Lidia Zukova. Dios mío, ¿viste el correo? Resulta que es un mantenido y Olga siempre se comportó como una condesa. ¡Qué vergüenza! Alexander se deslizó por la pared hasta el suelo, colapsando donde su esposa había estado solo un día antes. La oscuridad en la casa se espesaba a su alrededor, pero peor que la oscuridad era la realización. Fuera de esas paredes, su vida ya había terminado. Los habían despojado de todo ante todos. Y lo había hecho la mujer que siempre habían menospreciado como insignificante. De repente, Olga Nikolaevna arrebató el teléfono de las manos de su hijo y lo lanzó al suelo. El dispositivo golpeó el parquet con un fuerte thud.
Pero Alexander ni siquiera se inmutó. Permaneció inmóvil, aplastado, mirando al vacío, mientras su madre recorría el salón oscuro. El pánico que la había consumido momentos antes había desaparecido, reemplazado por un fuego frío y venenoso. No era mujer que se rindiera, era de las que queman puentes, junto con quienes se encuentran sobre ellos. «Levántate», ordenó, tirando de su hombro. «Basta de lloriqueos. Ella cree que nos ha destruido con esa carta. Cree que nos avergonzó frente a los vecinos. Al diablo con los vecinos. Lo que importa es la casa y el dinero». Alexander levantó la mirada nublada hacia ella. «Mamá, no entiendes. Las cuentas están bloqueadas. Mañana nos desalojan. Se acabó. Nada termina hasta que yo lo diga», siseó Olga Nikolaevna acercándose a su oído. «Tengo un as bajo la manga, Sasha, algo que Marina nunca tuvo. Algo que la obligará a callar y a devolvernos todo. Ahora recupérate. Ponte tu mejor traje. Vamos a una reunión». «¿Una reunión?», gruñó él. «El coche casi no tiene gasolina y las tarjetas no funcionan». «Llegaremos», lo interrumpió ella. «Ya la llamé. Le dije que estamos listos para firmar una renuncia de reclamaciones. Pero hay un pero que debe ver en persona. Vendrá. La curiosidad siempre gana». Una hora después, estaban sentados en un pequeño pero elegante café en las afueras del asentamiento. Marina ya estaba allí. Había elegido una mesa en la esquina, lejos de las ventanas. Impecable, traje de negocios color arena, cabello perfectamente peinado, mirada calmada e inescrutable. Junto a Alexander desaliñado y nervioso, y su madre aferrada a los restos de su dignidad. Marina parecía un ser de otro mundo. Alexander se dejó caer pesadamente en la silla frente a su esposa, evitando mirarla. Olga Nikolaevna se sentó rígida a su lado, con la columna recta como si hubiera tragado una varilla de hierro. «Los escucho», dijo Marina sin tocar el menú. «Mi tiempo es limitado. Los abogados están preparando el inventario de la propiedad». «Oh, tus abogados pueden esperar», replicó Olga Nikolaevna con una sonrisa venenosa. «Estás tan orgullosa de tu fideicomiso, de tu dinero, de tu poder. Pero olvidaste lo principal, querida. Olvidaste tu deber como esposa. Olvidaste lo que no le diste a mi hijo en 10 años». Marina inclinó ligeramente la cabeza. «¿Estamos discutiendo mis funciones reproductivas? Para eso estamos aquí. Estamos discutiendo el futuro del linaje Stepanov», declaró solemnemente la suegra, señalando la entrada. «Diana, querida, ven aquí». Una joven se acercó a la mesa. No más de 30 años, vital, con cabello rubio abundante y labios carnosos. Pero no era su rostro lo que llamaba la atención. Llevaba un vestido suelto de flores que no ocultaba, sino que resaltaba su vientre grande y redondeado. Al menos de 7 meses. La mirada de Marina pasó del estómago de la mujer al rostro de Alexander. Él vaciló un segundo antes de captar la mirada dura de su madre. Se recompuso rápido. Enderezó los hombros. Una sonrisa arrogante se dibujó en sus labios. Una súbita oleada de confianza lo recorrió. Era un hombre. Un macho viril que había logrado lo que su fría esposa empresaria nunca pudo. «Conozcan a Diana», ronroneó Olga, sentando a la joven a su lado. «Ella lleva lo que tú nunca pudiste, el verdadero heredero. La sangre de mi hijo». Diana sonrió tímidamente y colocó una mano sobre su vientre. «Hola», dijo con voz suave. Alexander, completamente inmerso en su papel, cubrió su mano con la suya. «Sí», dijo mirando desafiante a Marina. «Este es mi hijo. Quería una familia, Marina, una familia grande de verdad. Pero tú siempre estabas ocupada con tus informes». Diana me dio el calor que faltaba en casa. El silencio se apoderó del café. Solo el débil zumbido de la cafetera lo rompía. Olga Nikolaevna observaba triunfante a su nuera, esperando ver dolor, celos, un colapso. «Aquí están nuestras condiciones», continuó con dureza, colocando una ecografía sobre la mesa. «El bebé nacerá en 2 meses. Necesita un hogar. El hogar de su padre. No te atreverás a echar a un recién nacido a la calle. El escándalo acabaría con tu reputación. Una mujer rica y sin hijos expulsa a la amante embarazada de su marido. Imagina el titular. ¿Qué quieren?», preguntó Marina con calma, mirando la imagen en blanco y negro. «Cederás la propiedad al nieto», pronunció Olga. «Ahora mismo.
Firmaremos el acuerdo. La casa será propiedad del niño y nosotros permaneceremos como tutores. Y proporcionarás a Diana una asignación adecuada. A cambio, no daremos entrevistas a la prensa sobre tu frialdad y esterilidad, cómo tu frigidez llevó a tu esposo a engañarte. Alexander se recostó, brazos cruzados. Y no creas que es una broma. Este es mi hijo, mi heredero. Tengo derecho a criarlo en mi hogar. Marina desvió lentamente la mirada hacia Diana, quien nerviosa jugueteaba con el borde de una servilleta, evitando los ojos de la mujer cuyo matrimonio había ayudado a destruir. Luego miró a Alexander, radiante de orgullo por su virilidad imaginaria. Y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un cirujano antes de una amputación. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta médica delgada. Una historia interesante, dijo con voz firme. Muy conmovedora. Un verdadero heredero, sangre de tu sangre. Colocó la carpeta sobre la mesa y la empujó hacia Alexander. Ábrela, Sasha, lee. Él frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Otro contrato? No. Son los resultados de tu examen médico completo. ¿Recuerdas hace 3 años, cuando nos hicieron un chequeo integral en Suiza? Te quejabas de fatiga y decidimos analizarlo todo. ¿Y qué? Se burló, negándose a tocar la carpeta. Estoy perfectamente sano, fuerte como un buey. Eso me dijeron los médicos. Les pedí que te lo dijeran, dijo Marina tranquilamente, para no herir tu frágil ego masculino. Les pagué para que guardaran silencio todos estos años. Asumí la culpa frente a tu madre. Soporté cada insulto sobre ser estéril solo para que nunca te sintieras insuficiente. Olga Nikolaevna se quedó paralizada. Sus ojos se entrecerraron. ¿De qué hablas? Abre la página 4, Sasha, ordenó Marina. Su voz repentinamente dura, diagnóstico azoospermia congénita. Con manos temblorosas, Alexander abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron las líneas en inglés y ruso, gráficos, cifras, sellos oficiales. Donde mirara, los números eran 0. Eso es imposible, susurró, sintiendo cómo la sangre se le drenaba del rostro. Debe ser un error. No es un error, replicó Marina sin piedad. Eres estéril, Sasha, completa e irreversiblemente. No puedes tener hijos. Ni con Diana. Ni conmigo ni con nadie. La medicina no puede hacer nada. El café quedó tan silencioso que se escuchaba el zumbido de una mosca contra el cristal. Alexander levantó lentamente la cabeza y miró a Diana. Su rostro se transformó en una máscara grotesca de terror y rabia. Su orgullo, su cuidadosamente exhibida virilidad, se hizo polvo. Tú, Jade, o con acento agudo, mirando el vientre de la joven. Estás embarazada. Diana se encogió en su silla, el rostro sonrojado. Dime, Sasha. Rugió tan fuerte que un camarero dejó caer su bandeja. ¿Quién es el padre si yo estoy vacío? Olga Nikolaevna palideció. Su brillante plan se desmoronaba ante sus ojos, convirtiéndose en una farsa. Sasha, no le creas, tartamudeó. Ella falsificó los documentos. Todo es mentira. Marina tomó un sorbo de su café con calma. Diana, dijo suavemente, casi con ternura. Sé que te pagaron. Olga Nikolaevna te prometió dinero fácil por una pequeña actuación, ¿verdad? Pero ya no estamos hablando de una simple charada. Esto es fraude a gran escala, extorsión inmobiliaria mediante engaño. Es un delito. Al menos 5 años de prisión. Y tú estás a punto de ser madre. ¿Quieres dar a luz en la cárcel? Diana estalló en sollozos, el rímel corriéndole por las mejillas. Se levantó de un salto derribando el vaso de agua. No lo sabía, gritó Alexander. Tu madre me dijo que era solo un trámite, que tú estabas al tanto. Me encontró a través de una agencia de actores. Cállate, idiota, chilló Olga Nikolaevna, intentando agarrarla del brazo. Diana se zafó. Me pagó 10,000 por adelantado, sollozó la joven. Dijo que solo tenía que sentarme con una barriga falsa y callar. No sabía que no podías. Estoy embarazada de mi esposo, déjenme en paz. Agarró su bolso y moviéndose torpemente, huyó hacia la puerta. El timbre sonó alegre mientras escapaba. Quedaron 3 en la mesa. Alexander miraba el informe médico como si fuera su sentencia de muerte. No solo estaba arruinado, había sido moral y físicamente emasculado frente a su propia madre. Olga Nikolaevna jadeaba. Su carta triunfal se había convertido en polvo. Marina cerró la carpeta con suavidad, pero la dejó sobre la mesa.
Quédatela, Sasha, dijo al levantarse. Un recuerdo de tu heredero. Colocó varios billetes junto a su taza vacía. Tienen 18 horas hasta el desalojo. Les sugiero usarlas para empacar, en lugar de montar teatro barato. Se dio la vuelta y salió, dejándolos solos con una verdad más aterradora que la pobreza misma. Pero Alexander ya no la miraba. Lentamente se giró hacia su madre. En sus ojos, siempre suaves y obedientes, algo nuevo se formaba por primera vez en 40 años. Un odio frío y negro. Alexander cerró la puerta principal de la mansión con tal fuerza que el yeso llovió de las paredes. La casa quedó envuelta en una oscuridad densa y viscosa, con olor a ambientador caro y fatalidad inminente. «¿Te odio?», gritó, pateando el otomán del vestíbulo. Voló contra la pared, destrozando un jarrón. El choque del vidrio sonaba como música. «Estéril», escupió. «¿Lo oíste? Soy estéril. Y tú lo sabías». Se giró, iluminando el rostro de su madre con la linterna del teléfono. Ella entrecerró los ojos cubriéndolos con la mano, pero no había miedo en su postura, solo un cinismo frío y calculador, la actitud de una rata acorralada. «Basta de teatro», gruñó, apretándole dolorosamente la muñeca. «Puedes llorar después, cuando estemos viviendo bajo un respiradero. Ahora tenemos que pensar en sobrevivir». «¿Sobrevivir?», se rió Alexander histéricamente. «Nos van a echar en 12 horas, sin dinero, sin hogar. Y ahora todos saben que no soy un hombre. Todavía tenemos esta casa», dijo Olga Nikolaevna, arrebatándole el teléfono y apuntando su haz de luz hacia la pared del hall. En los marcos dorados colgaban iconos, los rostros de santos oscurecidos por el tiempo. La colección familiar de Marina. Obras del siglo XIX, raras y de un valor exorbitante. Nunca permitía que nadie las tocara, ni siquiera para desempolvar. «¿Ves?», susurró su madre. «San Nicolás, Nuestra Señora de Kazán». Y en el estudio, un Aivazovsky. Pequeño pero genuino, Alexander dejó de respirar. El dorado de los marcos brillaba bajo la linterna. «Esto vale millones, Sasha», susurró. «Decenas de millones. Suficiente para huir, alquilar un lugar, contratar abogados. Suficiente para empezar de nuevo». «Pero eso es robo», murmuró débilmente. «El inventario». El abogado dijo algo sobre un inventario. «Esta es nuestra casa», replicó con dureza. «Hasta la medianoche, seguimos siendo los dueños. ¿Quién puede demostrar lo contrario? Diremos que siempre fue así o que nos robaron. Que ella persiga sombras en los tribunales. Conozco a un hombre», añadió. «Un intermediario en Taganka. No hace preguntas si llevas mercancía de noche. Se llevará todo por la mitad del precio, en efectivo al instante». El miedo dio paso a la codicia y al deseo embriagador de herir a Marina. Ella valoraba esos iconos más que nada. Robarlos no era solo cuestión de dinero. Era arrancar un pedazo de su corazón. «Consigue las herramientas», susurró. «Yo traeré el coche por detrás». Las siguientes 2 horas se convirtieron en un torbellino frenético. En la mansión, a oscuras, 2 haces de linterna recorrían las paredes como luciérnagas asustadas. Gruñendo y maldiciendo, Alexander arrancaba los pesados marcos de las paredes. Los soportes antiguos resistían. Tuvo que usar una palanca, arrancando trozos de yeso veneciano. Olga Nikolaevna, olvidando su artritis y la hipertensión, corría entre las habitaciones, envolviendo los iconos en sábanas de seda, las mismas sábanas en las que había dormido la noche anterior, sintiéndose reina del mundo. «Cuidado», siseó cuando Alexander dejó caer un pesado icono del Salvador al suelo. «Ese es nuestro dinero». Trabajaron en silencio, eficientemente, unidos por el miedo y el odio. Pronto, las paredes del salón y del estudio quedaron desnudas. Rectángulos pálidos marcaban dónde habían colgado los cuadros durante años. Finalmente, el maletero del SUV estaba repleto. Encima, justo sobre la imagen de San Jorge, Olga Nikolaevna lanzó una caja de joyas con la plata familiar. «Eso es todo», suspiró Alexander, limpiándose el sudor y el polvo de yeso de la camisa sucia. «Vámonos». Subieron al coche. El interior olía a cuero y a su propio terror. Alexander arrancó el motor. El tablero emitía un verde tranquilizador. «Más rápido, Sasha», instó su madre. «Antes de que la seguridad haga su ronda». Con las luces apagadas, el coche avanzaba por el vecindario de lujo. Las casas ricas dormían a su alrededor.
Los vecinos que les habían sonreído esa mañana ahora eran enemigos. Alexander esbozó una mueca amarga. Que duerman. Mañana, cuando Marina entrara en la casa vacía, aprendería que vencer a los Stepanov no era tan fácil. No se iban con las manos vacías, se iban victoriosos. La puerta de seguridad apareció adelante, su barrera brillaba en rojo en la noche. La caseta del guardia estaba en silencio. Alexander se detuvo en la línea de parada. Normalmente, la cámara leía su matrícula y la barrera se levantaba automáticamente. Esperó. 1 segundo. 2. La barrera seguía quieta. ¿Qué demonios?, susurró Alexander, avanzando poco a poco hasta que la barra roja flotó sobre el capó como una espada llameante. Pulsa el botón de llamada. Entró en pánico su madre. Vi que el sistema falló. Bajó la ventanilla, alcanzó el terminal, tocó su tarjeta de acceso. Nada. Ni un parpadeo del indicador. No funciona, susurró. Ellos bloquearon nuestro pase. En ese instante, un alarido rasgó el silencio del vecindario dormido. No era una sirena, sino varias. Un enjambre de ellas. Luces cegadoras estallaron desde la oscuridad. Un coche de policía, otro más, y un tercero. Los destellos azules bañaban la calle con un ritmo pulsante. Sasha, conduce, gritó su madre. Atraviesa la barrera. Pisó a fondo el acelerador, pero era demasiado tarde. Un patrullero bloqueaba el camino por delante y otro le cerraba la salida por detrás. Conductor, apague el motor. Manos al volante. El mandato amplificado retumbó en la noche. Alexander se quedó paralizado mientras las figuras uniformadas avanzaban hacia ellos, armas reluciendo bajo las luces intermitentes. La puerta del conductor se abrió de golpe y manos fuertes lo arrastraron sobre el frío asfalto. ¿Qué están haciendo?, chilló Olga Nikolaevna mientras era arrancada del otro lado. Vivimos aquí. Esto es un error. Ciudadano Stepanov, Alexander Borisovich, resonó una voz dura sobre su cabeza mientras yacía inmóvil en el suelo. Está bajo arresto por sospecha de gran robo con entrada ilegal. Lo levantaron y lo presionaron contra el maletero de su propio automóvil. Uno de los oficiales abrió de golpe la puerta trasera. Bajo el haz de sus linternas, los iconos dorados y los marcos ornamentados de los cuadros antiguos brillaban débilmente. Todo el conjunto silbó uno de los operativos. Tal como en el boletín, desde la penumbra, un hombre emergió. No era policía, sino Georgi Komarov, el abogado. Impecablemente vestido, compuesto hasta el extremo de la frialdad, parecía la muerte en un abrigo hecho a medida. «No tienen derecho», gritó Alexander, forcejeando contra los oficiales. «Esos objetos pertenecen a mi esposa. Son bienes conjuntos, solo los estábamos transportando». Komarov se acercó observando con desdén los objetos de arte envueltos en sábanas. Sacó un pañuelo blanco impoluto del bolsillo y rozó con él el marco del icono de San Nicolás el taumaturgo. «¿Bienes conjuntos?», repitió, sonriendo levemente. Alexander Borisovich parece que ha entendido mal algo. La señora Ilina es una mujer extraordinariamente prudente. Golpeó el panel de madera. El sonido fue sordo, hueco, plástico. Los originales, anunció en voz suficientemente alta para que los testigos escucharan. Se trasladaron a una caja de seguridad hace 3 meses. La señora Ilina los reemplazó con réplicas de alta calidad, disfraces, falsificaciones. El valor de esta basura ronda los 5.000 rublos cada una en una tienda de souvenirs. Alexander se quedó paralizado. Olga Nikolaevna, sujetada por el codo por uno de los oficiales, abrió la boca, pero no pudo emitir palabra alguna. Sin embargo, continuó Komarov, dirigiéndose al policía. Hace 1 hora mi clienta presentó un informe sobre un intento de robo. Vio en las cámaras cómo cargaban estos objetos, y aunque robaron imitaciones, la ley juzga la intención. Entraron en una vivienda ajena, vulneraron las paredes e intentaron retirar lo que creían antigüedades por valor de millones. Esto, amigos míos, constituye intento de gran robo. Artículo 158, parte 4, hasta 10 años de prisión. Komarov se inclinó hacia el rostro pálido de Alexander y añadió en voz baja: «Robaste imitaciones, Sasha. Pero cumplirás condena de verdad». Las esposas se cerraron con un clic frío que mordía la piel de sus muñecas. Alexander contempló el montón de copias baratas en el maletero. A su madre llorando en silencio.
con el rímel corrido, y comprendió, Marina no solo los había superado, los había dejado cavar su propia tumba, para luego empujarlos con una sonrisa. El clic de la llave en las esposas resonó más fuerte que un disparo. Alexander se frotó las marcas rojas en las muñecas y levantó la vista hacia Georgi Komarov, quien permanecía junto al escritorio del oficial de turno, guardando su bolígrafo con meticulosa precisión. Cerca, encorvada en un banco de madera, estaba Olga Nikolaevna. Su rímel corrido formaba una máscara trágica, y el abrigo de bisón que antes ostentaba ahora parecía absurdo y sucio en el pasillo impregnado de lejía y tabaco. La señora Iliina ha mostrado una clemencia extraordinaria, dijo Komarov con brusquedad, sin mirarlas. Ha retirado la denuncia. No se presentarán cargos penales. Alexander exhaló con dificultad. La sentencia de prisión queda descartada, añadió inmediatamente el abogado. Pero hay condiciones. No volverán a la casa, ni siquiera por un cepillo de dientes. Todos sus objetos personales, revisados por seguridad, ya fueron empaquetados en bolsas de basura y colocados en el maletero del taxi que espera afuera. Se subirán y desaparecerán para siempre. ¿A dónde se supone que debemos ir? Jade o con acento agudo, Olga Nikolaevna. No tenemos dinero. Nuestras tarjetas están bloqueadas. Komarov sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre el banco a su lado. Aquí están las llaves de un apartamento y un mes de renta. Un regalo de despedida de la señora Iliina, distrito de Biryulyovo. Después de eso, están por su cuenta. Una hora después, se encontraban en un diminuto y deteriorado estudio en las afueras de la ciudad. El papel tapiz se levantaba en ampollas amarillas. El linóleo estaba desgastado y las rejillas exhalaban olor a repollo frito y a la vejez desesperanzada de alguien. La ventana daba a la pared de un bloque vecino y a una fila de contenedores desbordados. Alexander pateó una de las bolsas negras. Se rompió esparciendo sus camisas antaño caras, ahora arrugadas como trapos. ¿Contenta?, bufó mirando a su madre. Este era tu plan. Los iconos valen millones, la engañaremos. Y ahora mira, estamos en un tugurio. Sin dinero, sin trabajo, sin nombre. Olga Nikolaevna se acomodó en el sofá hundido, piernas recogidas con disgusto. Por primera vez en años, parecía menos una matrona imponente y más una mujer cansada y envejecida. Pero su veneno permanecía. Ni se te ocurra levantarme la voz, gritó. Esto es culpa tuya. Si fueras un hombre de verdad, habrías mantenido a tu esposa bajo control. La dejaste pisotearte. Eres débil. Un fracaso. Las palabras lo golpearon como una bofetada. ¿Débil?, repitió Alexander, con el rostro torcido por el odio. Hice todo lo que me dijiste. Toda mi vida. Cásate con Marina, hija de un rico. Me casé con ella. Exige respeto. Lo hice. Humíllala para que conozca su lugar. La humillé. Destruiste mi vida, madre. Me hiciste odiar a la mujer que nos alimentaba. Y ahora estamos aquí, en este agujero. Yo quería lo mejor, replicó ella. Me preocupaba por el estatus de la familia. ¿Estatus?, se rió Alexander histéricamente. Te importaba tu abrigo de piel y tus fiestas de sociedad. Pues bien, disfruta durmiendo en este agujero de ratas. Agarró su chaqueta y salió disparado, cerrando la puerta endeble con tal fuerza que el yeso llovió desde el techo. Pasó una semana. La vida se disolvió en una rutina gris y pegajosa. Olga Nikolaevna yacía de espaldas a la pared, negándose a hablar. Alexander deambulaba sin rumbo por el vecindario. Bebía cerveza barata junto a los kioscos y temía el momento en que se agotara el mes pagado. No había trabajo. Dondequiera que iba, la gente ya sabía quién era. El gigoló de la historia viral. Internet lo recordaba todo. Una tarde, se sentó en un banco de un parque mugriento, temblando bajo su chaqueta ligera, mientras el viento otoñal lo cortaba como cuchillas. Un sedán negro se detuvo junto a él. La ventana bajó suavemente. Alexander se tensó, esperando cobradores de deudas o más problemas. Pero era Marina. Lucía magnífica, serena, impecable, luminosa. El contraste con su miseria era tan brutal que deseó poder desaparecer. Sube, dijo ella con sencillez. Él dudó, pero el frío y el hambre pesaron más que el orgullo. Se acomodó en el asiento del acompañante.
El coche olía a cuero y al inconfundible aroma del éxito, aquel que alguna vez había formado parte de su vida. ¿Vienes a regodearte?, murmuró. ¿A ver hasta dónde he caído? No. Marina apoyó las manos en el volante. Tengo una propuesta de negocios. Alexander soltó una risa amarga. No tengo nada, Marina. Te llevaste todo. Incluso mi ambición. Necesito información, dijo ella, volviéndose hacia él. ¿Recuerdas hace 10 años, un mes después de nuestra boda, cuando desapareció el juego de diamantes de mi madre? Los pendientes y el collar, obra antigua, reliquia familiar. Alexander se tensó. Lo recordaba. Me dijiste que viste a nuestra criada Tania cerca de la caja de joyas, continuó Marina. Llamamos a la policía. La registraron. No encontraron nada, pero la despidieron en desgracia. Estaba embarazada Sasha. Por el estrés, sufrió un aborto espontáneo. Su vida quedó destrozada. Marina hizo una pausa. Su voz se endureció. Nunca creí que fuera ella, pero creí en ti. Ahora quiero la verdad. Alexander miró sus manos sucias, con uñas rotas. No dijo nada. Te hago una oferta. Marina abrió la guantera. Dentro hay un sobre con 50,000 en efectivo, y te transferiré la misma cantidad cada mes durante un año, suficiente para un apartamento decente, suficiente para dejar de compartir cuarto con tu madre, suficiente para comida, ropa, una oportunidad de empezar de nuevo. Los ojos de Alexander se iluminaron. 50,000, ahora mismo. No solo dinero. Un pasaje fuera del infierno, fuera del olor a col frita, del sofá chirriante, de la mirada odiosa de su madre. ¿Qué tengo que hacer?, susurró. Dime quién se llevó los diamantes. Él dudó. La imagen de su madre apareció ante sus ojos gritando débil, empujándolo a robar los íconos, utilizándolo toda su vida como ariete para sus caprichos. ¿Lealtad? A ella. En este mundo todos cuidaban de sí mismos. Ella se lo había enseñado. Primero el dinero, dijo. Marina le entregó el sobre. Él lo agarró, contó los billetes con manos temblorosas. Guardó el efectivo en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del cuerpo, lejos del corazón. Luego sacó una vieja cartera de cuero gastada que llevaba años como talismán. De un compartimento oculto tras una fotografía desaparecida, extrajo un papel amarillento doblado. Lo encontré por accidente, comenzó. Hace años, mamá revisaba documentos antiguos y esto se cayó. Lo recogí. Iba a tirarlo, pero vi la fecha. Se lo entregó a Marina. No fue Tania quien se llevó los diamantes. Marina encendió la luz interior y examinó el documento. Un recibo de empeño del Becerro de Oro, fechado exactamente un día antes de que se descubriera la desaparición. La descripción: juego de joyas, oro blanco, diamantes, KSIK Esbeck. La cantidad empeñada era enorme. Y al pie, en el campo vendedor, una firma confiada, Stepanova. Ella lo jugó, dijo Alexander con voz apagada, mirando por la ventana. Le debía una fortuna a gente muy peligrosa. Robó los diamantes de tu madre, los empeñó para saldar deudas y luego me obligó a culpar a la criada. Dijo que si no encontrábamos al culpable, tú investigarías y descubrirías todo. Protegí a esa chica, Marina. Destruí su vida por mi madre. Marina estudió el recibo de empeño. Su rostro palideció. Durante 10 años había vivido bajo el mismo techo con una mujer que había robado a su difunta madre y sacrificado fríamente a una inocente para salvar su pellejo. Y tú lo sabías, susurró. Tú lo sabías y permaneciste en silencio. Lo guardé, respondió Alexander, palmeando su cartera vacía. Pensé que algún día podría ser útil, por si ella volvía a meterse en problemas y necesitaba palanca. ¿Ves? Valió la pena. Esbozó una sonrisa torcida y patética. Entonces, ¿estamos a mano? Marina levantó la vista lentamente. El desprecio en sus ojos hizo que Alexander quisiera encogerse sobre sí mismo. Pero ella asintió. Sí, estamos a mano. Ahora, lárgate. Alexander abrió la puerta y salió a la noche helada. El coche arrancó de inmediato, dejándolo solo en el viento. Metió la mano en el bolsillo y sintió el grueso sobre de dinero. Había traicionado a su madre por 50,000 rublos y la promesa de una asignación mensual. Sin embargo, al caminar hacia la entrada del lúgubre edificio que albergaba su odiado departamento de una sola habitación, no sintió vergüenza, sino alivio.
Tenía dinero propio ahora, y por primera vez comprendió que no era peor que ella. Estaban perfectamente equilibrados, 50.000 rublos ardían en su bolsillo. Pero la súbita y embriagadora sensación de libertad lo consumía aún más intensamente. Alexander subió al apartamento, donde Olga Nikolaevna yacía sobre el sofá hundido, la mirada pesada pero impotente. Ya no lo aplastaba. Por fin tenía un plan. Marina creía que había comprado su silencio con migajas. En realidad, le había entregado el capital inicial para una guerra. Pasó toda la noche despierto en la mesa de la cocina, bajo la débil luz amarilla, repasando todo lo que recordaba sobre el negocio de su esposa. Audit Consult era una firma poderosa, pero tenía enemigos. El principal era una corporación llamada Vector, cuyo CEO, un empresario despiadado llamado Gromov, llevaba años intentando arrebatarle una parte del mercado a Marina. A la mañana siguiente, Alexander se puso su único traje decente, lo único que había sobrevivido en las bolsas de basura. Planchó cuidadosamente la camisa, se afeitó la barba de 3 días y se miró al espejo. El hombre que le devolvía la mirada no era un fracasado de Viryulyovo, sino Alexander Stepanov, un hombre que sabía demasiado. En la reluciente oficina de Vector con su cromo y cristal, no lo admitieron de inmediato. Pero cuando susurró a la secretaria que era el esposo de Marina Ilyina y poseía información confidencial, las puertas se abrieron al instante. La entrevista la condujeron el jefe de seguridad y el director de R.H.H. Alexander cantó como un ruiseñor. No solo conozco la estructura de su empresa, mintió mirando fijamente a sus ojos. Conozco sus puntos débiles, los libros negros de sus clientes clave. Sé dónde guarda sus copias de seguridad. Contrátenme y les entregaré a Audit Consult en bandeja de plata. Era un puro farol. Alexander nunca se había ocupado de los asuntos de su esposa. Le resultaban aburridos. Pero había escuchado llamadas, visto carpetas, recordado nombres. Bastaría para deslumbrarlos. El director de R.H.H. intercambió miradas con el jefe de seguridad. Expectativas salariales. Preguntó con sequedad. 300.000 de base, más bonos por cada cliente que traiga, declaró Alexander con descaro. Y un puesto no inferior a subdirector de departamento. Esperaba burla. En cambio, el director asintió y anotó algo. Estamos dispuestos a probar, señor Stepanov. Sus contactos pueden ser valiosos. Comience mañana. Un mes de prueba. Si su información es verificada, firmaremos contrato permanente. Alexander salió del rascacielos conteniendo apenas un grito triunfante. Lo había logrado. No solo había conseguido empleo, había encontrado un arma contra Marina. Esa misma noche compró incluso champán y pastel. ¿Qué celebras?, preguntó Olga Nikolaevna, examinando con desconfianza el bizcocho barato. Mi regreso, madre. Sonrió. Mañana comienzo en un puesto de primer nivel en Vector. Pronto saldremos de este agujero. Y Marina lamentará no haberme rematado. A la mañana siguiente voló al trabajo como si tuviera alas. Se imaginaba su nuevo despacho, la silla de cuero, la vista de la ciudad, la secretaria trayéndole café. Mentalmente repasaba los clientes de Marina, los que llamaría primero para sembrar escándalo sobre su nombre. En el vestíbulo, una joven asistente lo recibió. Señor Stepanov, por aquí. Lo esperan. En mi oficina. Corrigió con orgullo, ajustándose la corbata. Ah, sí, en la suite ejecutiva. El director general quiere verlo personalmente antes de que comience. El corazón de Alexander latía con orgullo. Gromov en persona quería estrecharle la mano. Por supuesto, era un activo valioso. Subieron en el ascensor hasta la última planta. La asistente abrió las pesadas puertas de la sala de conferencias. El espacio era enorme. Una larga mesa de negociación, ventanales panorámicos. Pero Gromov no estaba. En la cabecera. Solo una gran pantalla de videoconferencia ya encendida. Alexander entró, sonriendo ampliamente, listo para su discurso ensayado. Pero la sonrisa se deslizó de su rostro como nieve derritiéndose. En la pantalla estaba Marina, en su despacho habitual. Detrás de ella, Komarov, a su lado, sorprendentemente sumiso Gromov. Buenos días, empleado Stepanov, dijo Marina, su voz llenando toda la sala a través de los altavoces. ¿Qué significa esto?
balbuceó Alexander, mirando hacia la puerta. Pero la asistente ya había salido cerrándola suavemente. ¿Dónde está Gromov? Fui contratado por Vector. Fuiste contratado por una subsidiaria del grupo Ilina, respondió Marina con calma. Anoche finalizamos la adquisición de Vector. La empresa ahora me pertenece, junto con su personal, deudas y nuevos reclutas. Alexander sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había venido a vender los secretos de su esposa a su rival, y se había vendido a ella mismo. Esto es una trampa, gritó. Renuncio, no trabajaré para usted. ¿Renunciar? Marina levantó un papel. Eso será difícil. Ayer firmaste un contrato laboral sin leer la letra pequeña. Como siempre, Sasha, nunca lees nada. Hay una cláusula de penalización por renuncia anticipada durante el periodo de prueba. La cantidad es 500.000 rublos. Alexander se agarró del borde de la mesa. 500.000. Solo tenía 50, y ya los había empezado a gastar. No tengo ese dinero. Lo sé, asintió Marina. Por eso trabajarás para saldar tu deuda. No como subdirector, ni siquiera como gerente. Hizo un gesto fuera de pantalla. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Entró un hombre corpulento con mono azul de limpieza, llevando un balde de agua sucia, un trapeador y un cepillo. Conozca a Petrovic, dijo Marina. Jefe senior de limpieza. Y ahora eres su asistente junior. ¿Qué? Retrocedió Alexander. No voy a fregar pisos. Soy auditor. Eres un hombre que intentó vender secretos comerciales a un competidor. Lo interrumpió Marina con firmeza. Sé agradecido de que no te despido por espionaje industrial y mancho tu historial laboral. Entonces nadie te contrataría, ni siquiera como conserje. Gromov finalmente habló, con voz fría y suave. Señor Stepanov, sus tareas incluirán limpiar baños, vaciar papeleras y fregar alfombras en el lobby. Su salario será el mínimo regional. El resto se destina a saldar la penalización. Alexander se sonrojó, las paredes parecían cerrarse. Ayer soñaba con poder, con aplastar a Marina. Y hoy estaba frente a un balde de agua sucia. Elige Sasha, dijo Marina con frialdad. Juicio y cárcel por deuda, o el trapeador. Petrovic sonrió tras su espeso bigote y le ofreció el cepillo. Entonces, socio, toma tu herramienta. Alexander miró la pantalla, al rostro de Marina, carente de piedad, y luego el cepillo. El orgullo luchó con el miedo animal a la pobreza. El miedo ganó. Con mano temblorosa tomó el cepillo. Buen chico, dijo Marina. Querías un empleo, ¿no? Querías empezar desde abajo y demostrar tu valía. Pues bien, aquí tienes tu oportunidad. Y comienza por el felpudo de la entrada ese, en el que todo el mundo se limpia los zapatos. Te hará apreciar la ironía. La pantalla se apagó. Alexander se quedó solo en aquella lujosa sala, con el cubo en la mano, sintiendo cómo su vida entera se derrumbaba en el mismo charco inmundo que ahora debía limpiar. Un teléfono interrumpió el silencio, sonando incluso por encima del ruido de la máquina fregadora que él empujaba torpemente por el pasillo. Maldijo. Se limpió la mugre de las manos contra el uniforme gris y miró la pantalla. Era la vecina del miserable apartamento donde vivían. Sasha, rápido, tu madre. Su voz se quebró en un chillido. Se desplomó en plena calle, junto a la tienda. Apenas respira, la ambulancia ya va en camino. Dijeron que era un derrame cerebral. El cubo de agua sucia cayó de lado, anegando el suelo recién fregado con un lodazal turbio. Pero Alexander ni siquiera lo notó. Dejó la fregona tirada en medio del vestíbulo y echó a correr. Corrió como jamás en su vida, apartando a empujones a quienes esperaban el ascensor, irrumpiendo en la calle, buscando un taxi con manos temblorosas. Solo una idea le martilleaba el cráneo. Su madre. A pesar de todo, las joyas robadas, las vidas arruinadas, seguía siendo la única persona que él había creído alguna vez de su lado. Y ahora estaba muriendo. El servicio de urgencias apestaba a miseria y antiséptico barato. Olga Nikolaevna yacía en una camilla en el pasillo, porque no quedaban camas libres. Tenía un aspecto terrible, el rostro ceniciento, los labios descoloridos, la respiración entrecortada y desigual. Los médicos se movían a su alrededor, conectándole monitores y electrodos. Mamá. Alexander cayó de rodillas junto a la camilla. Olga Nikolaevna entreabrió un ojo con el párpado tembloroso. Sasha, susurró con un hilo de voz.
Mi corazón. Es el final. Ella me remató. Una oleada de furia tan intensa lo atravesó que el mundo se oscureció en los bordes. Esto no era simple enfermedad, era asesinato. Marina la había llevado a ese punto con demandas, desalojos y humillación constante. Las había empujado a la tumba. Sacó el teléfono y llamó a su esposa. Cada tono parecía interminable. Cuando por fin contestó, su voz sonó tranquila, profesional, lo que solo avivó el incendio. ¿Estás satisfecha ahora?, gritó, tan fuerte que varias enfermeras se sobresaltaron. ¿Contenta? Mi madre se muere. Ha sufrido un ictus. La mataste. Marina, la mataste con tus propias manos. Alexander, cálmate y habla con claridad, respondió Marina, imperturbable. No voy a calmarme. Sollozaba ya sin control. Está tirada en un pasillo de hospital. Necesita atención, necesita cirugía. Si no pagas ahora mismo una suite VIP y a los mejores neurocirujanos, le contaré a todo el mundo, a cada periódico, cada periodista, que la dueña de un gran holding dejó morir a su suegra. Toda la ciudad sabrá quién eres de verdad. ¿Me oyes? Transfiere el dinero ya. Hubo un largo silencio. Alexander escuchaba la respiración trabajosa de su madre, los pitidos de las máquinas y los murmullos de la gente que esperaba. Pobrecita. Abandonada por su nuera. Normal que se desplomara. La opinión pública ya estaba girando. Allí, entre gente común, Marina era la villana y ellos las víctimas. Entendido, dijo por fin Marina. Su tono había cambiado. Más duro, más frío. Voy para allá. No firmes nada hasta que llegue. Tardó 40 minutos en aparecer. Pero no llegó sola. Alexander esperaba encontrar a una Marina conmocionada, arrepentida, dispuesta a pagar cualquier suma para evitar el escándalo y salvar una vida. En cambio, ella entró en el área de urgencias como quien irrumpe en una reunión de junta directiva. A su lado caminaba un hombre alto, de cabello plateado, traje carísimo cubierto por una bata médica y un maletín profesional en la mano. Alexander se abalanzó hacia ellos. ¿Dónde está el dinero? Necesita cuidados intensivos. Los médicos dijeron arritmia, taquicardia. Tiene la tensión a 200. Marina ni siquiera le dirigió la mirada. Se acercó directamente a la camilla, donde Olga Nikolaevna gemía de forma dramática, llevándose la mano al pecho. «Buenas tardes, Olga Nikolaevna», dijo Marina en voz alta. La mujer gimió aún más fuerte. «Aléjate de mí, asesina. Déjame morir tranquila». El hombre de cabello plateado se aproximó sin una palabra. No necesitó un estetoscopio. Examinó el monitor con su línea de pulso errática. Luego tomó la muñeca de la paciente para inspeccionar la piel. «¿Quién es él?», chasqueó Alexander. «¿Dónde está el cardiólogo?». «Este es el doctor Lanskoy», dijo Marina. «Un toxicólogo y farmacólogo clínico de primer nivel. Antes de pagar una cirugía cardíaca, quiero confirmar que el corazón esté realmente enfermo». «¿Cómo te atreves a dudar?», chilló Alexander. «Mira el monitor. Tiene el pulso a 140, se está muriendo». Para entonces, el doctor Lanskoy ya había levantado el párpado de la paciente y le había alumbrado el ojo con una pequeña linterna. Olga Nikolaevna intentó apartarse, pero él la sostuvo con firmeza. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Alargó la mano hacia el bolso que descansaba a los pies de la camilla. No toque sus cosas». Alexander avanzó, pero la seguridad del hospital, claramente avisada por Marina, se interpuso. Lanskoy vació el contenido del bolso sobre la mesilla: pintalabios, cartera, llaves, y un pequeño frasco sin etiqueta, medio vacío. Lo abrió, olió y dejó caer en su palma unas cápsulas amarillentas. «Tal como imaginaba», dijo con calma. Miró al médico de guardia, estupefacto. «Suspendan la reanimación. No se trata de un ictus ni de un infarto». «¿Entonces qué es?», preguntó el doctor descolocado. Lanskoy hizo botar la cápsula entre los dedos. «Un extracto concentrado de guaraná y efedra mezclado con cafeína sintética. Un estimulante potente usado por deportistas aficionados para perder peso rápidamente. En dosis como esta, los síntomas imitan exactamente lo que vemos aquí: subida brusca de presión, pánico, temblores, taquicardia». El pasillo quedó en silencio. Los gemidos de Olga Nikolaevna cesaron de inmediato. «Mamá». Alexander la miraba, horrorizado. Marina dio un paso adelante,
con los ojos duros como el hielo. Tomaste las pastillas 1 hora antes de salir de casa, ¿verdad? Lo calculaste para desmayarte en un sitio concurrido. Sabías que Sasha me llamaría. Esperabas que yo entrara en pánico ante la idea de una pariente moribunda, que pagara todo, quizá incluso que te dejara volver a casa. Olga Nikolaevna se incorporó de golpe, milagrosamente recuperada. El color regresó a su rostro, tornándose enseguida en un rubor de furia. Son solo vitaminas, chilló. Yo confundí la dosis. 4 cápsulas, la interrumpió Lanskoy. Eso no es una confusión, es intoxicación deliberada. 2 más, y sí, quizá habría muerto. Pero ahora mismo lo único en peligro es su dignidad. Marina se volvió hacia el médico de guardia. Denle el alta de inmediato. Anote la causa, simulación e intoxicación por estimulantes. No voy a pagar ni una sola moneda por este espectáculo. Entonces Marina miró a Alexander. Él permanecía pegado a la pared, humillado, engañado una vez más, convertido en una pieza más del ajedrez de su madre. Olga Nikolaevna nunca había estado enferma. Simplemente había escenificado otra de sus actuaciones, obligándolo a revivir la peor hora de su vida con la esperanza de conseguir una habitación privada. «Levántate y vete», dijo Marina con calma a su suegra. El espectáculo terminó. Comprendiendo que ya no tenía nada que perder, Olga Nikolaevna se incorporó con sorprendente agilidad, agarró su bolso, barrió las pastillas incriminatorias de la mesa y huyó de la sala, con la cabeza gacha. Alexander se quedó solo frente a su exesposa. «¿Lo sabías?», preguntó él. «No», susurró. «Te juro, Marina. Pensé que estaba muriendo». «Entonces eres aún más ingenuo de lo que suponía», respondió ella con frialdad, dándose la vuelta. Sus tacones resonaron con firmeza sobre el suelo mientras se alejaba. El doctor Lanskoy la siguió, quitándose el abrigo mientras caminaba. Al desaparecer, la risa comenzó a extenderse a su alrededor, enfermeras, pacientes, incluso los guardias de seguridad. Momentos antes le habían compadecido, ahora se reían y señalaban, actores, estafadores enganchados a pastillas dietéticas. La vergüenza ardía más que cualquier bofetada. Se dirigió hacia la salida, hacia la oscuridad donde su madre había desaparecido, demostrando una vez más que nada le era sagrado, ni siquiera el amor de su propio hijo. Vagó por la noche, insensible al viento cortante de otoño. Todo lo que sentía era la humillación pegajosa, ardiente, que parecía adherirse a su piel. Todavía escuchaba las carcajadas de las enfermeras resonando en sus oídos. Su madre nunca había estado muriendo. Estaba actuando, y él, el eterno tonto, había interpretado su papel. De repente, un sedán negro de lujo se detuvo a su lado, los neumáticos susurrando sobre el asfalto mojado. La ventanilla trasera se bajó suavemente. «Alexander», llamó una voz baja y segura. Se paralizó, esperando otro golpe. Cobradores, periodistas, cualquier persona deseosa de aplastarlo aún más. Pero un hombre salió del coche. Era alto, de hombros anchos, envuelto en un abrigo de lana de camello que probablemente costaba más que toda la vida actual de Alexander. Pero no fue el abrigo lo que lo dejó pasmado. Fue el rostro, los mismos ojos, la misma mandíbula, la misma nariz ligeramente aquilina. Era como mirar una versión exitosa y mejorada de sí mismo. «¿Quién eres?», raspó Alexander. El extraño esbozó una sonrisa triste y con conocimiento. «Me llamo Artyom. Soy tu hermano, Sasha, por parte de padre, o de madre, según lo veas. Súbete. Necesitamos hablar». Media hora después subían por la escalera sucia del edificio de Biryulyovo. Artyom arrugaba la nariz ante el olor a gatos, pero avanzaba con paso firme, cargando bolsas llenas de comida cara y una botella de coñac añejo. Al entrar al apartamento, Olga Nikolaevna estaba sentada en la mesa, tomando gotas de valeriana. Saltó al verlos, alisando frenéticamente su cabello despeinado. «¿Quién es este?». «Sasha». Artyom dejó las bolsas sobre la mesa y la estudió con una mirada larga y calculadora. «Hola, madre», dijo en voz baja. Olga Nikolaevna se congeló. Sus ojos se movieron nerviosos. Claramente no comprendía lo que ocurría, pero el instinto de depredadora experimentada le susurraba la verdad. Había dinero frente a ella, y mucho.
Hace 35 años, comenzó Artyom, sin apartar la mirada de ella. Hospital materno No. 6. Abandonaste a un niño recién nacido. Dijiste que no podías con él, que necesitabas construir tu vida. Fui adoptado y llevado a Londres. Crecí, construí un negocio, me hice rico. Extremadamente rico. Alexander volteó a mirar a su madre. ¿Podría ser cierto? Por un momento, Olga Nikolaevna vaciló. No recordaba tal niño. Su juventud tormentosa había tenido muchas cosas. ¿Pero un bebé abandonado? Aún así, evaluó rápidamente el traje del visitante, su reloj, la seguridad tranquila en su porte. «Artyom», exclamó, y lágrimas genuinas, de codicia, brotaron de sus ojos. «Mi hijo. Pensé que nunca me encontrarías. Era tan joven entonces. Fue el error de mi vida». Lo abrazó. Artyom permitió el abrazo, pero sus manos permanecieron rígidas a los costados. Alexander observaba, sin palabras. De repente tenía un hermano rico. Un salvador. «No he venido aquí por casualidad», dijo Artyom, cuando Olga Nikolaevna finalmente lo soltó y comenzó a arreglar con manos temblorosas las delicatessen sobre la mesa. «Los he estado observando. Sé lo de Marina, cómo te humilló, te echó, te llevó madre al hospital hoy». «Oh, ese monstruo», interrumpió ella de inmediato. «Si supieras, hijo, nos saqueó por completo». «Lo sé», respondió Artyom con firmeza. «He venido a restituir la justicia. Tengo abogados en Londres, los mejores de Europa. Presentaremos una demanda ante el Tribunal Internacional por daños emocionales, difamación, apropiación indebida de bienes. La dejaremos sin nada. Te pagará millones en indemnización». Alexander sintió que se le detenía el aliento. «Millones. Pero no tenemos dinero para abogados así». «Yo sí», aseguró Artyom. «Cubriré todos los gastos, pero debemos actuar como un frente unido». Abrió su maletín y sacó una carpeta. «Este es un acuerdo estándar con el bufete, más un poder general que me autoriza a representarte en la corte, manejar el caso y administrar los bienes restantes para la evaluación de daños. Es solo una formalidad. Fírmenlo, y mañana por la mañana mis abogados presentarán la demanda. Para la noche, las cuentas de Marina estarán congeladas». Alexander y su madre se miraron. El mismo fuego de venganza ardía en ambos. Ni siquiera revisaron la letra pequeña. ¿Para qué? Era sangre. «Su salvador, ¿dónde firmo?», preguntó Alexander, tomando un bolígrafo. «Aquí y aquí», indicó Artyom. Olga Nikolaevna siguió con un gesto dramático. «Ahora ella bailará», siseó con júbilo. «La próxima noche dormirá en el suelo». Artyom guardó los papeles con cuidado. «Mañana, 9:12 noche, frente al tribunal de la ciudad. Te esperaré en las escaleras. Entraremos juntos, y la destruiremos». Se marchó, dejando tras de sí un tenue aroma a colonia cara y una esperanza más embriagadora que el coñac que había traído. Toda la noche, Alexander y Olga Nikolaevna planearon gastando sus millones por anticipado, eligiendo villas, decidiendo qué color pintar las paredes de la antigua mansión de Marina. Olga olvidó por completo su accidente y deambulaba emocionada de un lado a otro. El amanecer llegó gris y húmedo. Una llovizna fina convirtió el polvo de la ciudad en barro. Alexander y su madre se plantaron frente a las enormes columnas del tribunal, vestidos con lo mejor que les quedaba, esforzándose por parecer dignos de su nuevo estatus como millonarios en potencia. 8:50, 9:00, 9:15. No aparecía Artyom. «Probablemente tráfico», dijo Alexander con nerviosismo escaneando la carretera. «Vendrá», insistió su madre con confianza. «Es mi hijo. No nos abandonará». A las 9:30, un coche se detuvo. Pero no era el Maybach de Artyom. Era un modesto vehículo oficial. Bajó Georgi Komarov, el abogado de Marina. El corazón de Alexander se detuvo. «¿Qué hace él aquí?», susurró. Komarov subió los escalones sosteniendo una carpeta familiar, la misma que Artyom había tomado la noche anterior. Los miró con un desprecio apenas disimulado. «¿Esperando a su hermano?», preguntó. «¿Dónde está Artyom?», gritó Olga. «¿Lo sobornaste?». Komarov sonrió con ironía, abrió la carpeta y sacó una fotografía. Artyom aparecía en ella pero vestido muy distinto, jeans y un suéter. «Permítanme presentarlo, Vyacheslav Rogozin, actor profesional del teatro Sovremennik, especialista en villanos carismáticos». «¿Alexander?»,
sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero se parecía a mí. Maquillaje, Alexander Borisovich y algunos prostéticos. Marina Viktorovna lo contrató para una sola noche. Fue una prueba, la prueba final. Komarov se acercó, su voz implacable como un veredicto. Marina quería saber si aún te quedaba un ápice de decencia. Si usted, Olga Nikolaevna, hubiera dicho la verdad. Nunca tuve otro hijo. Vyacheslav le habría dejado un cheque generoso. Si tú, Alexander, hubieras rechazado la venganza y los litigios, habrías ganado un camino hacia la reconciliación. Levantó los documentos que habían firmado. Pero no lo hicieron. Mintieron, reclamando un hijo inexistente por lucro. Y aceptaron con entusiasmo destruir a Marina. ¿Y qué? Rugió Alexander. El poder notarial era para el actor. Es inválido. Lo revocaremos. Ah, ¿no leyeron el título? Komarov desplegó la hoja. Donde creyeron ver poder notarial, a la luz de la mañana ahora se leía claramente: acuerdo de conciliación prejudicial y admisión de culpa. Este documento, explicó Komarov con calma, fue elaborado con gran cuidado. Al firmarlo, reconocieron formalmente que, durante los últimos 10 años, Olga Nikolaevna desvió fondos del presupuesto familiar mediante gastos ficticios. Y usted, Alexander, la asistió. Aquí está la lista completa: los diamantes desaparecidos, recibos de reparaciones de autos falsos, incluso los iconos de ayer. Alexander arrancó la página. Su firma figuraba debajo de la línea. Reconozco todos los hechos, admito plenamente la culpa y acepto compensar los daños, 15 millones de rublos. Firmaron su propia sentencia. Concluyó Komarov con serenidad. Ahora tengo su confesión. No tienen hermano, ni demanda ni palanca. Le deben a Marina Viktorovna no solo dinero, le deben su libertad. Y créanme, ella decidirá cómo usarla. Se dio la vuelta y se marchó hacia su coche, dejándolos empapados en la lluvia. Olga Nikolaevna abrió y cerró la boca en silencio, observándolo alejarse, mientras Alexander sentía que algo dentro de él finalmente se quebraba. Creyeron haber atrapado la fortuna por la cola, pero en realidad habían ajustado la soga alrededor de su propio cuello. 6 meses pasaron. Cualquiera que asistiera a la cálida reunión de junio en la terraza de la finca Silver Pines habría sido incapaz de recordar cómo lucía la casa antes. Las pesadas cortinas de terciopelo, olorosas a naftalina, habían desaparecido. La opresiva madera de roble oscuro había sido pintada de marfil. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aroma de lilas en flor y césped recién cortado. Marina se encontraba en el centro del renovado jardín. Vestía un vestido de lino claro en un tono arena suave, simple y elegante. En una mano sostenía un vaso de limonada fría. Con la otra, acomodaba flores en un jarrón. Risas la rodeaban. Incluso las vecinas que antes murmuraban a sus espaldas, Lidia Zhukova, Vera Petrovna, ahora colgaban de cada una de sus palabras. Marina Viktorovna, este diseño paisajístico es simplemente maravilloso, piroteó Lidia, intentando no recordar cómo había difamado a la esposa abandonada medio año atrás. ¿Cómo lo logras todo? El negocio, la casa. Marina solo sonrió. Parecía 10 años más joven. La mirada angustiada que solía portar alrededor de su esposo había desaparecido. Ahora era la dueña no solo de la casa sino de su vida. Mientras tanto, una vieja furgoneta de reparto de Express Courier Baku llegó a las puertas de la comunidad. Al volante, un hombre con uniforme amarillo sintético barato. La gorra le cubría el rostro, pero los nudillos blanqueados sobre el volante delataban su tensión. Era Alexander. En 6 meses había envejecido dramáticamente. Su rostro se había hundido. Sombras profundas se acumulaban bajo sus ojos. El trabajo de mensajero era lo único que podía conseguir con su marca negra y la deuda de 15 millones de rublos sobre su cabeza. La mitad de su escaso salario se descontaba para pagar a Marina. El resto iba para su madre, que pasaba los días en el diminuto estudio maldiciendo al mundo y exigiendo delicadezas. Alexander miró el GPS. Dirección de entrega, Silver Pines, calle central, casa 1, su antiguo hogar. El estómago se le encogió. Esperaba que este día nunca llegara, que el despacho lo enviara a otro lugar.
pero el destino parecía decidido a obligarlo a beber la copa de la humillación hasta el fondo. Se acercó a las puertas principales. Antes, el viejo guardia Basia intercambiaba algunas palabras amables. Ahora la caseta estaba vacía, reemplazada por un moderno intercomunicador con cámara. Por costumbre, Alexander intentó ingresar el código antiguo del propietario. Acceso denegado. Destelló en rojo. Presionó el botón de llamada. Entrega, un paquete para la señora Elina. La voz mecánica del intercomunicador respondió sin un ápice de emoción. El acceso para personal de servicio y mensajeros se encuentra en el lado norte. Por favor, diríjase a la puerta de servicio. Alexander se estremeció. La entrada de servicio. El lugar usado solo por limpiadores y jardineros, donde él, antiguo dueño de la casa, nunca había reparado siquiera. Giró la furgoneta y avanzó hacia una pequeña puerta discreta en el muro cubierto de hiedra. Tomó la caja y salió del vehículo. Sus piernas estaban entumecidas, inestables. Cada paso sobre los adoquines familiares retumbaba dolorosamente en su pecho. El camino hacia la puerta de servicio corría junto al seto que separaba el jardín de los propietarios del área de servicio. Entre las hojas Alexander pudo ver la terraza. Se detuvo. Marina estaba allí. Reía. No había escuchado esa risa en años. Y ella no reía sola. A su lado se encontraba un hombre alto, de mirada amable, el arquitecto encargado de la renovación. Le decía algo, sosteniéndola suavemente del codo. En ese gesto sencillo había más calidez y respeto que todo lo que Alexander le había brindado durante su matrimonio de 10 años. Y recuerdas, la voz de Lidia Zhukova se alzó por la terraza. ¿Aquellos horribles retratos de los antepasados Stepanov que colgaban aquí? Preguntó. El pasado se ha ido, respondió Marina, chocando su copa con la del arquitecto. Aquí solo queda luz. Alexander apretó la mandíbula hasta que los músculos le temblaron. Estaba detrás del seto, a apenas 10 metros, pero la distancia entre ellos era un abismo. Se había convertido en un fantasma, desterrado, olvidado. Llegó a la puerta de servicio y apoyó la caja para tocar el timbre. Su mirada cayó al suelo. Ante la entrada, una nueva felpilla limpia y reluciente llevaba inscritas, con letras impecables, «Límpiate los pies». Un sudor frío le recorrió la espalda. De repente recordó aquella noche. Recordó su propio grito, «Dormirás en la felpilla». Recordó a Marina sentada en silencio en el suelo, obediente, pequeña. Ahora estaba frente a la puerta y la felpilla estaba a sus pies. Un recordatorio de lo que se había convertido. Suciedad que debía barrer antes de entrar en la vida limpia de otro. La puerta se abrió. Marina se encontraba en el umbral. Alexander se congeló. Quiso hablar, tal vez para disculparse, tal vez para escupirle en el rostro, tal vez para suplicar ayuda. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Marina lo miró. Y en su mirada no había triunfo, odio, ni siquiera reconocimiento. Lo observaba como se observa un mueble, un objeto, una función. No veía a su exmarido ni al hombre que le había roto la juventud. Solo veía a un repartidor con uniforme amarillo. «Firma aquí», susurró Alexander, extendiendo la tableta con la mano temblorosa. No se atrevió a levantar la vista por encima de su barbilla. Marina tomó silenciosamente el lápiz táctil, dejó un trazo rápido y elegante y tomó el paquete. Luego metió la mano en el bolsillo de su vestido. «Gracias por la entrega rápida», dijo con indiferencia. Sus dedos rozaron la palma de él y algo pequeño y frío cayó en su mano. Una moneda. 10 rublos. «Cómprate algo de agua. Hace calor hoy», añadió, cerrando la puerta. El clic de la cerradura sonó como el punto final de un libro. Alexander permaneció de pie frente a la puerta cerrada, la moneda de 10 rublos en el puño. Ella ni siquiera lo había reconocido o fingió no hacerlo. Y él no sabía cuál era peor. Para ella ya no existía. Era menos que un enemigo. No era nadie. Se arrastró de regreso a la furgoneta, sintiendo cómo lágrimas calientes e impotentes le surcaban las mejillas. Subió a la cabina sofocante y arrojó la moneda sobre el tablero. En ese momento sonó su teléfono. La pantalla mostraba el número de Georgi Komarov. «Sí», respondió Alexander con voz hueca. Alexander Borisovich, la voz del abogado era cortante, casi alegre.
como si leyera una sentencia en voz alta. Llamo para informarle oficialmente. Marina Viktorovna, como propietaria de las obligaciones de deuda garantizadas por su apartamento en Biryulyovo, ha tomado una decisión. ¿Qué decisión? Cerró los ojos Alexander. ¿Nos está desalojando? No exactamente, replicó Komarov con deleite. Vendió la propiedad a un promotor. Todo el distrito está destinado a demolición y reurbanización. La operación se cerró esta mañana. ¿Y qué significa eso? Susurró Alexander. Significa, dijo Komarov, claramente disfrutando, que el nuevo propietario comenzará la demolición en 30 días. Usted y Olga Nikolaevna deberán abandonar el inmueble, dado que no tienen otra vivienda y sus cuentas están congeladas. Me temo que deberán buscar alternativas, quizás un refugio social. Me informan que la comida es decente. Tienen un mes. El reloj corre. El tono de marcado se mezclaba con el canto de los pájaros que llegaba del jardín de Marina. Alexander dejó caer el teléfono. Miró la mansión bañada por el sol, las puertas cerradas, su vehículo patético. Encendió el motor. Detrás de él yacía la vida que había apostado. Delante solo se extendía un camino gris y el polvo que él mismo había levantado. Tras la alta verja, Marina sonrió, tomó un sorbo de limonada y, por primera vez en 10 años, respiró profundamente. El aire estaba limpio. Ella era libre, y así concluye esta historia tan difícil, queridos oyentes. Pesa en el corazón, ¿verdad? Por un lado, es imposible no alegrarse por Marina. Rompió su jaula, se erguió y impartió justicia. Y sin embargo, da miedo observar cómo el destino aplasta a las personas. Alexander y Olga Nikolaevna recibieron lo que merecían. Eso es evidente. Quien obliga a otro a dormir en una felpilla tarde o temprano se encontrará sobre una. La vida es un espejo, lo que das es lo que recibes. Pero déjenme preguntarles, ¿creen que Marina fue demasiado lejos? Sí, la humillaron durante 10 años. Pero dejar a su marido y a una mujer anciana literalmente sin hogar, sin dinero, incluso comprando su último refugio solo para que fuera demolido. ¿Es justicia? ¿O venganza que ha cruzado todos los límites? ¿Es correcto responder al mal con mal? ¿O debería haber mostrado misericordia? Su opinión es muy importante para mí. Escríbanla en los comentarios. ¿Apoyarían a Marina o la condenarían? Y si aún tienen preguntas sobre la trama o algo les parece confuso, siéntanse libres de preguntar. Leo todos sus mensajes. Una última pregunta. ¿Quieren saber qué le ocurre a Alexander después? ¿Logrará salir de este pozo o perecerá en la pobreza? Si desean que la historia continúe, escriban continuación en los comentarios. Si hay suficiente interés, contaré qué ocurre con ellos un año después. Si esta historia los ha conmovido, apoyen nuestro trabajo. Den like al video y suscríbanse al canal. Es el mejor agradecimiento que nos pueden ofrecer. Les deseo lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella, los llevará a nuestras otras historias más cautivadoras.